Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Es un gusto una vez más poder estar en estos espacios de periodismo en llamas junto a ustedes, querida audiencia, quienes hacen posible estos espacios cada semana dedicados a los análisis de coyuntura, tanto nacional, a veces internacional, más que nada para comprender a profundidad qué es lo que está pasando en nuestro país y más que nada, como siempre les digo, este es un espacio dedicado a la generación de educación política y opinión pública de la manera más responsable, rigurosa y plural posible, en la cual la idea es intercambiar ideas, no balas, para construir una mejor sociedad. Y más que nada, como siempre digo, ustedes tienen la última palabra y ustedes sacan sus propias conclusiones. Así que de nuevo agradecerles por de nuevo estar junto a ustedes, quienes hacen posible estos espacios. No olviden darle like, suscribirse y más que nada compartir estos contenidos para seguir llegando a más audiencia y poder crecer. Esta noche contamos con la participación de una invitada muy especial. Permito presentarles a ustedes a nuestra invitada. Ella es la socióloga Paulina Recalde Velasco. Ella es socióloga con mención en ciencias políticas de la Pontificia Universidad Católica de Guayaquil. Actualmente es directora y también es socia fundadora de la encuestadora Perfiles de Opinión desde hace más de 16 años. También cuenta con una amplia trayectoria y experiencia de más de 2 décadas en el campo de la investigación de la opinión pública, la investigación electoral, más que nada para las campañas nacionales y locales. Con esto la presento a ella y también me quiero presentar, estimada Paulina. Le saluda John Bieber. Yo soy actualmente estoy cursando mi tesis para graduarme en la licenciatura de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Casa Grande. Soy politólogo en formación y durante esta entrevista vamos a abordar algunos temas ligados a la coyuntura nacional. Estimada Paulina, muy buenas noches. ¿Cómo le va? La señora le escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hola John, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Solo corrijo que estudié en la PUCE de Quito, no de Guayaquil. Correcto, estimada Paulina. Le tomamos la palabra. Bueno, los tres temas con los cuales quiero abordar con usted esta noche son, sin duda alguna, los que están ligados a lo que ocurre en el Ecuador. Y quiero empezar por el tema de Quito. La semana pasada tuvimos aquí a dos invitados muy especiales que nos dieron una óptica jurídica de qué era lo que más o menos estaba pasando en torno a la crisis del municipio de Quito. Pero ahora quiero ir a una óptica más estructural y más que nada conocer su opinión, más que nada en el campo de una óptica sociológica, que es el campo que usted maneja, para que nos pueda explicar o dar una opinión de por qué Quito ha llegado a tener esta crisis de representación de los partidos políticos, en la cual vemos que hay una polarización sin precedentes, vemos que hay una institucionalidad que ha sido de alguna manera ha estado muy frágil durante estos últimos tiempos, donde no hay un proyecto de ciudad y más que nada no se topan los principales problemas o asuntos que le interesan a los quiteños, como por ejemplo el tema del metro, lo mencionaba Fernando Carrión hace un par de semanas, o el tema de la pavimentación, el tema del manejo de las empresas públicas. Es decir, un sinnúmero de problemáticas que no se las toma en cuenta y que lastimosamente este tema del escándalo del alcalde Yunda y el tema del Consejo Metropolitano ha acaparado la atención. Entonces, ¿por qué hemos llegado a tener esta crisis de representación de los partidos políticos en la ciudad capital, estimada Paulina? Bueno, yo creo que hay que abordar en distintos niveles, ¿no? Primero que me parece que es de lo estructural, que tiene que ver con una crisis democrática general que vive Ecuador. Esto deriva en fragilidad de las instituciones. Por eso es que en este momento este vaivén que está viviendo la alcaldía de Quito, en buena medida está empujado porque, por un lado, está la decisión del Consejo por destituir al alcalde de Quito. Este procedimiento por el Tribunal Contencioso Electoral es observado en algunos términos. Posteriormente es un juez el que dice que tiene que restituirse. Este vaivén tiene que ver con la fragilidad de las instituciones y cómo depende de la voluntad y yo diría de la negociación uno a uno que se hace. Negociación uno a uno en la medida en que aparece un juez, aparece otro juez y no depende la voluntad, no depende, digamos, de la institución o no depende de las normas en general, sino de esta voluntad y de esta negociación. Eso permite que en Ecuador y en Quito tengamos un contralor que entra y un contralor que sale, un contralor que sigue despachando desde prisión
un defensor en una situación similar. Todo el aparato institucional en Ecuador sufre de esta condición. Eso es lo que permite, o eso se vuelve un escenario fértil para que suceda lo que está sucediendo en Quito. Un segundo nivel tiene que ver con, en el caso de las últimas dos alcaldías, es cierto que se trata de la llegada de dos actores que de algún modo sorprende al establishment que lleguen. Y en el caso de las dos alcaldías, me refiero a la de Mauricio Rodas y a la de Jorge Yunda, una intención fundamental de los dos actores de acumular o de sostenerse por arriba. Cuando digo por arriba, es que normalmente son pactos de élites y que no buscan generar un proyecto de ciudad, una base más sólida de apoyo, una base popular de apoyo, y este pacto de élites por arriba siempre se rompe. Se rompe en la medida en que la negociación entre estas élites sufre por algún flanco. Entonces, esto vuelve vulnerable al liderazgo, vuelve vulnerable también a la construcción de una base popular. Y en este sentido, lo que podría pasar en una próxima elección, si es que esto sigue así, es que nuevamente tengamos una alcaldía con un liderazgo frágil, dependiente de una u otra élite, y que siga sufriendo la ciudad con esta vulnerabilidad y con este estado de ánimo que sin precedentes, porque ahora mismo el 28% de la población de Quito considera que la ciudad está pasando por el peor momento de su historia. Una ciudad que tiene este estado de ánimo durante los últimos dos periodos de administración tiene un problema ya grave, un problema grave de estado de ánimo, y que una siguiente administración va a tener muy complicado solventar. ¿Por qué digo una próxima administración? Porque ahora parece difícil que el alcalde Yunda logre, en el periodo que le queda todavía de gestión, si es que sigue al frente de la alcaldía, logre recomponer este estado de ánimo, logre recomponer estas expectativas de la población cuando hay un retraso en las dos administraciones de gestión fundamental. La del metro es un proyecto, por ejemplo, que puede significar un cambio civilizatorio en la ciudad y que está postergado, y así una serie de capas de atención a la población. Entonces, es un escenario muy complejo el que vive la ciudad, pero nunca hay que analizar fuera del contexto nacional, fuera del contexto general. Esto no sería posible si Ecuador no estuviera viviendo esta crisis institucional de la que he hablado hace un momento. Correcto, estimada Paulina. Antes de pasar a mi siguiente interrogante, tenemos una interesante visualización. Rosa Jara nos manda saludos. Buenas noches, Periodismo en Llamas. John, excelente sus invitados. También le mandan saludos a usted, estimada Paulina. Ahora, usted ha topado un tema muy interesante y que creo que se refleja en esta consigna, que creo que usted también la debe haber escuchado, es del que se vayan todos. Y creo que también está atado a lo que se ha visto últimamente con este tema de los partidos alquiler. ¿Qué quiere decir esto? De que de alguna manera, al no haber un proyecto que aglutine, un proyecto de ciudad en materia de iniciativa política, hace de que, por ejemplo, hayan estos vacíos y que de alguna manera los partidos políticos como tal se vuelvan empresas electorales en el sentido de que ponen a gente, qué sé yo, sin un cuadro o experticia política, y es ahí donde no hay una especie de cuadros de formación, no hay una ideología consolidada, y es producto de que aquí surgen también los famosos caciquismos, los populismos, los cuales de alguna manera generan más resistencia y de alguna manera se fragmenta todavía más el tejido social a nivel local. Entonces, le pregunto a usted, ¿cómo entender este fenómeno de los partidos de alquiler en el sentido de que de alguna manera no hay alguien que aglutine como tal estas principales problemáticas que ahora las acabamos de mencionar en ese sentido, estimado? Bueno, después de la salida del partido hegemónico, me refiero a Alianza País, hegemónico en la medida en que logró, por un lado, nacionalizarse, por el otro, generar una representación en distintos espacios nacionales, locales, y porcentajes importantes de apoyo durante varias elecciones. Con la salida del movimiento hegemónico, esta suerte de implosión, es inevitable que haya el surgimiento de varias organizaciones políticas y que el poder tienda a repartirse de distinto modo. Digamos, esto no es novedoso, esto es normal que suceda. No necesariamente los partidos nuevos o los movimientos nuevos
van a tener ese destino. De hecho, en 2006, Alianza País era un movimiento absolutamente incipiente. No obstante, de haber sido un movimiento incipiente, un movimiento nuevo, logró lo que hemos descrito como este proceso, esta presencia hegemónica e incluso esta nacionalización de su apoyo. El asunto es si es que hay esta vocación de construcción o no. No es un problema que haya partidos nuevos. El problema, insisto, es que no haya esta vocación, esta construcción de apoyo más amplio. Y entonces sí, el problema es cuando una figura está por delante de la organización. Es decir, que se vuelve el centro, es la figura que irrumpe. Eso sucedió en el caso del exalcalde Mauricio Rodas, que de hecho, de algún modo parecía ser la alcaldía un necesario trampolín para llegar a la presidencia. En el caso del actual alcalde, de Jorge Yunda, la intención de él individualmente también es la de, fue o es la de hacer carrera y poniendo por delante entonces su figura más allá de la organización. Entonces, creo que es importante hacer esa distinción. No es un problema que surjan nuevas organizaciones y movimientos políticos, sino el modo en el que se desarrolla ya su presencia en la gestión del poder nacional o local. Ese es el asunto. Y respecto a que haya varios partidos y varios movimientos políticos, sí, efectivamente, esto también es una consecuencia de la salida del movimiento hegemónico. Esto sucedió en general en las elecciones seccionales, donde incrementó notablemente el número de candidaturas, pero el fenómeno es distinto si consideramos lo que pasó en la ciudad de Quito versus lo que sucedió en Guayaquil, por ejemplo, que tiene que ver con el número de candidaturas, pero cuál es el porcentaje de votación que recibió las primeras 3, 4 candidaturas. Si es que hay una menor o mayor concentración, ahí está el asunto de cómo se dispersa la votación. Esto pasó en Quito, recordemos efectivamente que si uno mira la diferencia entre Jorge Yunda con el 22% y la votación obtenida por Luisa Maldonado con el 18%, y muy cerquita lo mismo Paco Moncayo, y muy cerquita César Montúfar, fue un fenómeno entonces aún más complejo, más excepcional por el porcentaje de votación que está concentrada en estas primeras candidaturas. Pero el número de candidaturas no es inmediatamente condición para que haya este carácter de fragmentación. Entonces son varias cosas que vamos a mirar cómo sigue evolucionando en la medida en que se asienten más estas organizaciones políticas después de que ha salido el partido del movimiento hegemónico de Ecuador. Perfecto, estimada Paulina. Ahora, un poco para cerrar este tema, yo a usted le escuché en la campaña electoral de este año junto a Carolina Ávila Nieto, donde decía, por ejemplo, de que los resultados de Javier Herbas y de Yacu Pérez demostraban de que este clivaje de correísmo y anticorreísmo ya no calaba de alguna manera, pero vimos en la segunda vuelta de que volvió a recobrar más fuerza y que de alguna manera el candidato Guillermo Lasso logró ocupar ese espacio y más que nada algunos analistas decían de que representaba este voto de rechazo hacia el pasado en vez de apostar por un proyecto que era lo que él promovía, que era un modelo de libre mercado como tal. Entonces, en ese sentido le pregunto a usted, ¿qué piensa al respecto de este clivaje como tal? Fabricio Vela la otra vez decía de que hay que ver un país más allá de nuestras narices y apostar por ideologías políticas más sólidas y fuertes, en el sentido de que puedan apostar por un proyecto país, y más que nada romper este maniqueísmo y divisionismo que solamente ha generado mayor resistencia y odios exacerbados injustificados que no han ahondado mucho o no le han servido de mucho para elevar la calidad del debate público en ese sentido. Entonces, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Cree que esto morirá en el corto plazo? ¿Todavía va a perdurar? ¿Cuál es su proyección al respecto, estimada Paulina? Sí, es un clivaje que ya no alcanza a explicar todo el escenario político que se ha decantado en estas últimas elecciones, pero no alcanzando a explicar, no puede ser excluido para leer el escenario. Quiero decir que efectivamente el resultado de las elecciones en primera vuelta, la irrupción de un outsider como Javier Herbas y la consecuente fuerza legislativa que permitió ese liderazgo arrastrar,
el resultado también de la votación obtenida por Yacu Pérez y la fuerza de Pachacuti, lo mismo en el legislativo, son evidencia de que hay otros motivadores, otros decisores del voto. Efectivamente, para la segunda vuelta volvió de algún modo a reproducirse el guión que habíamos vivido en la segunda vuelta de 2017. No obstante, no hay que perder de vista que fue justamente Guillermo Lasso en el giro de su discurso el que buscó salir de esta polarización, hablando de un encuentro, de una reconciliación, buscando superar la conflictividad en torno a este clivaje. Ahora mismo, esto va a poder todavía seguir explicando el que el campo de la izquierda tenga mayor o menor cercanía, en la medida en que, por ejemplo, Pachacuti tenga la intención o no de operar en el legislativo más cerca de UNES, en la medida en la que las organizaciones sociales, cuando busquen movilizarse, quieran tener más o menos confluencia con la llamada revolución ciudadana. Este clivaje va a seguir de algún modo explicándonos por qué hay o no unidad, convergencia en el campo de la izquierda, para simplificarlo. Entonces, no explica totalmente el escenario político nacional, pero no puede prescindirse de este para hacer esta lectura. Correcto, estimada Paulina. Ahora, en ese sentido, quisiera consultarle a usted, quiero meter dos preguntas dentro de esto mismo. ¿Cuáles son las cifras que a esta hora le dan a Guillermo Lasso una credibilidad o una aprobación? Hemos visto resultados que oscilan por encima del 70%. Usted la otra vez decía de que el gobierno se ha vuelto vacuno dependiente en el sentido de que gran parte del plan de vacunación, que ha sido exitoso sin precedentes, ha capitalizado o ha catapultado la popularidad del presidente actual, en el sentido de que la ciudadanía ve como que, en contraste al gobierno anterior que dejó la vara muy baja, ven como que una expectativa con el nuevo gobierno de que todo va a estar bien, hablando en términos de sentimientos. Eso por un lado. Y por otro, ¿cuáles son las prioridades después de la vacunación? Porque vemos que hasta ahora no hay un plan económico. Recién el 24 de agosto, me parece, si la memoria no me es infiel, que va a lanzar recién la reforma tributaria del presidente, donde van a establecer las medidas económicas claras. Entonces le pregunto a usted, ¿cuáles son las prioridades post-vacunación del gobierno del presidente Guillermo Lasso y las cifras que maneja a esta hora de parte de Perfiles de Opinión? Sí, para poner en contexto, las cifras que voy a mencionar fueron levantadas en las ciudades de Quito y Guayaquil a mediados de julio, y por la muestra levantada en estas dos ciudades, las cifras que menciono tienen un margen de error de más o menos 4. El presidente Lasso tiene el 74% de aprobación a la gestión y tiene el 70% de credibilidad. ¿Cuáles son las prioridades? Voy a tomar primero como parámetro los que la población identifica como principales problemas. Si consideramos la mención de desempleo, que ocupa el primer lugar, de crisis económica, que ocupa el segundo, y luego los que mencionan pobreza, voy a decir que el 50% se inclina por los temas económicos: desempleo, crisis económica y pobreza. Y luego, después de estos, aparece corrupción y delincuencia. Dicho esto, en los que uno puede identificar rápidamente que la población tiene sobre todo interés en que se solucione el tema de desempleo, el tema económico. Dicho esto, me parece que la prioridad para poder generar y enfrentar a esta situación, el gobierno nacional sin duda alguna va a tener que operar fundamentalmente lo político. ¿Por qué? Porque incluso la propuesta económica, la propuesta de reforma tributaria, la proforma, va a tener que tener el apoyo en el legislativo. Y como están las cosas en este momento, habiendo llegado tan disminuido, creo, al legislativo, habiendo roto tempranamente con el Partido Social Cristiano, su aliado en papeleta, y habiendo generado una alianza con Pachacutic, que ahora mismo es una interrogante si va a actuar más pegado a los principios de la CONAIE o si va a fracturarse. Entonces va a tener que hacer lo que efectivamente nos anuncian ya que están haciendo: un diálogo, una operación política
para tener apoyo en el legislativo, por un lado, y dos, para generar de algún modo un colchón, un soporte para que las movilizaciones que ha vivido ya el país y que se anuncia además, no les signifiquen conflictividad tal que pongan un pare a sus iniciativas políticas. Ahora mismo esa es la principal necesidad que tiene el gobierno. Yo diría que desde el punto de vista del país es fundamental también que el gobierno y los actores en general contemplen que la crisis sanitaria no tiene que ver solamente con vacunas, tiene que ver con restaurar, aliviar todas las condiciones materiales que se han visto afectadas como consecuencia de la crisis sanitaria. Esto tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, tiene que ver con empleo, con seguridad social. Es decir, todos estos elementos no pueden ser simplemente resumidos en el plan de vacunación. Entonces, esas son las prioridades. El gobierno por ahora cuenta con estas cifras de apoyo. Como bien usted señalaba, el contraste con el régimen anterior, sí se ha visto este salto. En términos de estado de ánimo, la población está mucho más optimista respecto a este gobierno, mucho más optimista respecto a cuál va a ser la situación económica, la situación política, pero esto puede ser tan frágil como que el gobierno se demore en esta operación política o no le resulte ventajosa para poder implementar las acciones que muestren un alivio concreto, material, a los problemas que he mencionado hace un momento. Correcto. Y en ese sentido, le quisiera preguntar a usted sobre dos temas de coyuntura. ¿Qué sensación a usted le dejó la entrevista de la semana pasada de parte del señor presidente, donde lanzó algunos datos interesantes, como por ejemplo de que no iba a haber consulta popular este año? También habló, por ejemplo, de que va a obligar a los empresarios que no pagan sus impuestos a que paguen lo debido, y más que nada, lo dijo entre líneas, el tema este de la evasión fiscal. También estaba el tema de que, por ejemplo, no lo mencionó textualmente, pero sí como que le lanzó como que piquetes o provocaciones a Leonidas Giza, en el sentido de que no va a permitir que le lance ultimátums en ese sentido. Entonces, le pregunto ahí, estimada Paulina, ¿cómo usted ve este escenario? Vemos que un Leonidas Giza es, como por así decirlo, el principal opositor del gobierno del presidente Guillermo Lasso, llenando un espacio que lo debería tener quizás el correísmo, la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿cómo usted ve esta correlación de fuerzas y que de alguna manera va a tener un impacto entre el Ejecutivo y el Legislativo? Sí, yo creo que por un lado hay que tomar en cuenta el modo en el que el presidente de la República atendió esta entrevista. Una entrevista para el canal, un espacio de comunicación virtual, no para los grandes medios de comunicación. Probablemente lo que estamos viendo es que hay una intención del gobierno nacional de no generar demasiada cobertura o demasiado ruido en torno a sus pronunciamientos. Por eso esta es una comunicación más basada en TikTok, en Instagram y en canales virtuales. Creo que hay una intencionalidad allí. En términos de plan económico, quedó poco claro cuál va a ser el horizonte del gobierno, pese a que el periodista insistió en estos temas. Respecto a la reforma tributaria, no obstante que efectivamente hizo esta declaración de que paguen los que más tienen, pero no fue revelado el contenido de la reforma tributaria porque el propio presidente dijo que están trabajando todavía en ella. Creo que esto tiene que ver más con la cautela de cuál es la situación de apoyo en el legislativo. En torno a ubicar a cuáles son sus antagonistas, creo que sí, lo puso por delante el presidente de la CONAIE, y habló incluso de los sindicatos, diciendo que los históricos de los viejos sindicatos representan a una minoría, es decir, generando al menos en la entrevista más distancias que acercamientos con estos actores, con los movilizados. Recordemos que ya se había vivido las movilizaciones, estaba a puertas de las movilizaciones convocadas por estas organizaciones, sin ninguna mención también a los educadores que llevan ya algún tiempo en huelga de hambre. Y más bien lo que buscó respecto al correísmo que usted menciona, darle un par de codazos en términos de sugerir denuncias de corrupción, cuando se refirió por un lado a Yachay y por el otro lado al auspicio de Melec, ¿no? Me parece que allí podría estar también una interrogante a colocar, si es que esta va a ser la forma de
referirse o la forma de relacionarse con el correísmo, que vendría a ser una muy similar a la que usó el expresidente Lenín Moreno. Entonces, en ese sentido, más bien las declaraciones de la ministra Vela en esta semana vienen a aclarar algo más cuál va a ser la intención del gobierno en adelante. Por un lado, por haber colocado la fecha de invitación a la CONAIE, que en este momento está todavía en suspenso qué va a pasar con esa reunión, y porque además la ministra Vela, en cambio, en las declaraciones en un medio de comunicación, insiste en la necesidad de una consulta popular. No habla de tiempos, pero dice que es necesaria por la serie de crisis o la serie de crisis que vive el país. Entonces yo creo que en adelante habrá que seguirle más la pista a las acciones y a los discursos de la ministra Vela, que será quien ahora se pondrá al frente de esta operación para mirar qué resultados tiene. La LOES, por ejemplo, la entrega de la reforma a la LOES nos dará unas primeras pistas sobre los apoyos que logra tener y operar el gobierno en el legislativo. Correcto. Y mi última pregunta, estimada Paulina, para darle paso a su mensaje final. Y a todo esto, ¿cómo queda el expresidente Lenín Moreno? Vemos que el día de hoy o el día de ayer ya prácticamente salió del país, aunque no tenía ningún impedimento para hacerlo. Pero, ¿qué debemos entender por este mensaje, estimada Paulina? ¿Qué sensación debería dejarnos en ese sentido? Bueno, ¿cómo queda el presidente Moreno? No se queda. No se queda y me parece que el modo en el que ha sucedido su salida no deja de ser polémico, en la medida en que la hora del comunicado a la Asamblea Nacional advirtiendo sobre su salida queda muy al margen o muy pegadito a la hora en la que el expresidente tomó el vuelo. Es difícil no preocuparse por esto en la medida en que se ha advertido que podría suceder en los próximos días o semanas las investigaciones en torno a algunos procesos que podrían requerir sus declaraciones. Lo mismo lo que ha sucedido el día de hoy en las declaraciones de un medio virtual sobre el modo en el que se procesó el juicio contra Olavini, nos hablan de que hay una trama en torno al ex gobierno nacional que en este momento intencionalmente se está poniendo o se está abriendo. Intencionalmente se está abriendo y entonces uno dice, para bajar qué ánimos, y entonces uno rápidamente podría decir que entonces no es casual esta salida del expresidente. Entonces, en esa medida creo que la trama política va a tender a complicarse, a complejizarse aún más de lo que estamos mirando en este momento. Correcto, estimada Paulina. De verdad agradecerle por este tiempo. Sabemos que tiene un compromiso, así que de verdad agradecerle por su tiempo y espacio, esperando que no sea la última ocasión, poder contar con usted en alguna próxima entrevista y más que nada decirle que las puertas están abiertas para seguir hablando de estos temas para que la ciudadanía pueda comprenderlos y que no pierdan la capacidad de asombro y saquen sus propias conclusiones. Su mensaje final, estimada Paulina, para despedirnos. Gracias, John. Con mucho gusto seguiremos en contacto y efectivamente lo que está sucediendo en este momento en el país es que se está viendo ya, pasada la doble dosis, se está viendo ya cuál es el escenario político y cuán complejo va a ser en el ejercicio de estos 4 años del presidente Lasso. Correcto, estimada Paulina, agradecerle de nuevo y esperando que haya sido... que le haya pasado de maravilla y más que nada la audiencia también. No olviden que ustedes tienen la última palabra y ustedes sacan sus propias conclusiones. Así que nos despedimos, le deseamos la mejor de los éxitos en sus funciones, estimada Paulina, cuídese mucho, que Dios la bendiga, Dios bendiga a la audiencia y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Buenas noches. Necesito yo para olvidarte y no creo